Pilares presenta Radio Tepec, las voces de mi barrio. Poesía a grito abierto, letras para poetas y no poetas. Gina, Reina y Alfredo te llevamos a un recorrido a través de las letras, desde Nezahualcóyotl hasta el fin del mundo. ¡Comenzamos! No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. Nezahualcóyotl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del podcast Poesía a Grito Abierto. Acabamos de escuchar un poema de Nezahualcóyotl en la voz de nuestra compañera Reina Martínez. Los acompañamos este día Alfredo Galicia y Gina Calixto también, para hacer un pequeño recorrido a través de la poesía, preguntarnos, ¿sirve de algo? ¿Para qué es? ¿Con qué se come? Y bueno, pues también quiero que saludemos en los controles a Jorge Gómez Osorbe, que nos están acompañando aquí en todo lo técnico. Y bueno, pues para comenzar, quiero presentarles a Alfredo, quien nos va a hablar un poquito sobre Nezahualcóyotl y por qué partimos desde ahí para este recorrido que hemos querido hacer sobre la poesía y momentos históricos de este país, que queremos rescatar, que queremos reflexionar. Por favor, Alfredo, ¿nos puedes platicar un poco? Bien. En Nezahualcóyotl se inscribe dentro de la poesía más vieja que podemos nosotros rastrear en nuestras tierras. Nezahualcóyotl tiene un linaje de poetas hacia atrás, es decir, su padre, Iztlizóchitl, también fue poeta, y hacia abajo un nieto de él, otro Iztlizóchitl, Alba Iztlizóchitl, fue un cronista, y a decir de una pasmosa aseveración de Sofía Guadarrama, quien dice: la poesía de Nezahualcóyotl no existe. Te da este trancazo de entrada y te quedas perplejo y dices, bueno, ¿cómo que no existe? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos como la poesía de Nezahualcóyotl? Bueno, hay que contextualizar que Sofía Guadarrama ciertamente es una escritora y hace novela histórica, pero el meollo principal de su quehacer literario como novelista es vender. Luego entonces necesitamos como frases que sean pegadoras y de pronto de ahí armar un contexto con un argumento que atrape. Esto es lo que quiere, eso es lo que yo pienso que está atrás de esa aseveración de Sofía Guadarrama. Ahora, ¿qué pensamos nosotros reflexionando sobre esta frase? Pues sencillamente que sí existía. Yo en lo personal he investigado un poco y he llegado a la conclusión de que la poesía como tal, como la conocemos ahora, es decir, escrita en español, no existía, porque el abecedario y la lengua española vinieron con los españoles, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista, tal como la conocemos, no existía. Existían los cantos, pero esos cantos que se leían en las plazas, en los palacios, en las cortes, eso era poesía, era cantada, pero en este sentido era muy parecido a los cantos provenzales, por ejemplo, a los juglares, que las poesías que ellos escribían o que habían escuchado se declamaban en las calles, en las plazas, de nuevo en las cortes, y en cuestiones ya más personales, pues digamos a quien cortejaba, ¿no? Pero bueno, entonces León Portilla viene a nuestro rescate y dice:
que en aquellos tiempos se comenzó a buscar fuentes a partir de una colección de cantares mexicanos de José María Vigil, que fue un hallazgo de unos manuscritos. Él, trabajando en la Biblioteca Nacional, se encuentra con estos manuscritos que después les pusieron el nombre de códices. A partir de ahí se sabe, porque están transcritos poemas de ese tiempo, de los inicios de la colonia. Estamos hablando de inicios del siglo XVI, es decir, 1520 y tantos, ¿no? Teniendo en cuenta que, ya saben, se consolida la colonia después de la derrota completa de México Tenochtitlan, ahí en Tlatelolco, etc. 1521 estamos hablando para circunscribir una fecha y un espacio. Tlatelolco, el último reducto, cae en 1521. A partir de ahí, años después, inmediatamente, claro, construyendo las primeras casas de los españoles con todo el reducto de escombros que quedó de las pirámides, se comenzó a utilizar para edificar sus casas los españoles, ¿no? En el centro de la ciudad. Bueno, entonces desde ese mismo momento se comienza también a tener un interés de recuperar los viejos textos antiguos y también de escribir parte de la historia, lo que no estaba al alcance, como los códices que algunos de ellos salieron muy rápidamente del país, digamos como un botín de guerra, y se fueron a Europa, y posteriormente muchos siglos, bueno, algunos siglos después, muchos años después, se fueron encontrando paulatinamente en las bibliotecas del extranjero, ¿no? Bueno. Oye, súper interesante y muy puntual este pequeño breviario que haces sobre Nezahualcóyotl y esos tiempos. Estamos hablando antes de ser incluso México, obviamente, como lo conocemos hoy, pero la importancia ya de esos cantares, de la formación que tenía Nezahualcóyotl como personaje. Entonces, queremos empezar a rescatar, a propósito de eso, más allá de una discusión que puede ser muy grande de qué es la poesía, si eran unos cantos, si era, etcétera, porque como no la letra, creo que está para el propósito de este programa, lo más interesante que queremos rescatar es qué es la poesía, para qué nos sirve, y entonces quiero que Reina nos empiece a platicar un poco para desmenuzar qué es eso, con qué se come. Bueno, antes de contestarte, me gustaría, para terminar, hablar de una fecha importante que ya viene, que es el natalicio de Nezahualcóyotl, dado que es una fecha importante, es del 28 de abril, él nace el 28 de abril de 1402, al salir el sol. En ese entonces se llamaba Mazatl, o uno venado, del año 1402. Imagínense. Ahora sí, contestándote, la poesía es un género literario que va a expresar en toda su magnitud los sentimientos del autor. La poesía es emoción. A veces podemos decir, bueno, la poesía se razona o no se razona, y no, porque no estamos con una hipótesis, no se hace una investigación, sino más bien es algo interno, intrínseco, sentimental, donde viertes tus emociones a un poema, que el poema pues va a ser el texto escrito y una obra que todos podemos leer, que tiene un autor y que tiene un momento en su publicación, y que todo mundo que escribe poesía debería de publicar sus poemas para compartirlos y generar en el lector esas emociones que se vierten a través de las letras. Sí, para nosotros es importante como equipo de radio del taller de Santa María Tomatlán, abordar la poesía en un recorrido que nos ayudara a entender cómo o para qué sirve, pero desde un contexto social histórico, de resistencia, de reflexión, más allá de las cuestiones lingüísticas, no muy académicas de qué es o qué no es, porque incluso en estas épocas, como dicen, la poesía se consume de muchas maneras, ¿no? En una canción, en
en un libro. Hay una cuestión ya ahorita muy nueva que se llama spoken poetry, donde agarras un micrófono y te pones en el ágora pública, que sería en las plazas de cualquier gran ciudad, o no sé, cualquier pequeño pueblo, donde tengas algo que decir, como bien dice Lorena, algo que te atraviesa, algo que te conmueve, y entonces lo quieres transmitir. En ese sentido, se me hace muy interesante que Nezahualcóyotl, ese gran guerrero, o sea, yo creo que lo que más recordamos de histórico, porque seguramente todas y todos lo estudiamos un poquito, que sea en la primaria, ¿no? Siempre de los libros de texto. Sí. Y de entrada sabemos uno o dos de sus poemas, pero sí me acuerdo que lo que más me quedaba a mí en la memoria era que era guerrero y a los 28 años ya estaba ahí dándole con todo el power. Pero también después, investigando para este programa, me quedé muy gratamente sorprendida de que él era una persona súper sensible. Obviamente escribía poesía. Obviamente desde ahí le preocupaba lo que sucedía con su pueblo, lo que sorteaba todos la cotidianidad, los dolores, las guerras, las batallas, y ya se preguntaba él sobre la metafísica, una palabra que es muy moderna, pero ahorita la podemos circunscribir a ese sentimiento y a eso que él siempre se preguntaba: la muerte, el inframundo, el valor, el honor, el dejaré algo a las generaciones, etcétera. Entonces, como grupo, quisimos empezar el recorrido histórico desde ahí. La poesía ha existido desde siempre. Y bueno, ¿qué voy a comentar en ese sentido sobre la poesía, Alfredo, como espacio de reflexión, espacio de resistencia, de transformación social? Bueno, quiero un poquito retomar esto que acabas de decir, de todas las expresiones poéticas que se dan. Hay algo que se llama poesía expandida, que ha incursionado, por ejemplo, en videopoesía, spoken word que acabas de decir, muchas extensiones poéticas, pero también quería enfatizar que desde los hallazgos de León Portilla, él ya hacía hincapié en que en el mundo antiguo había poetas que se especializaban en un tipo de poesía, y así encontramos que él clasifica a poetas que hacían poesía de la primavera, poesía de reflexión, poesía de guerra, algo parecido a lo que se estuvo haciendo en Europa con los viejos libros de por ejemplo, el Mahabharata, ¿no? Que narra viejas historias guerreras, que se considera también poesía, ¿no? Pero bueno, entonces era desde ese entonces ya una inclinación a escribir un tipo específico de poesía, ¿no? La poesía guerrera, te decía. A mí en particular me llama la atención el tipo de poesía reflexiva, que es el poema. A eso alude el de Nezahualcóyotl, que por cierto, no se acordarán que en uno de nuestros billetes que ya cayó en desuso, venía ese poema del pájaro de las 400 voces, sí. Que parece ser que ese era el título. Es un poema reflexivo, si lo ven, y había mucha poesía reflexiva. Creo que no es algo que sorprenda, ¿no? En esos tiempos los viejos poetas ya tenían muchas inquietudes, de ello habla este contexto de ver a la muerte como algo que, como no lo veía el occidental, ¿no? Pero bueno, seguimos con esto. Esta poesía después tuvo influencia y sigue teniendo influencia en los nuevos poetas. Yo recuerdo todavía haber leído a Bonifaz Nuño y era como de ese linaje, digamos. El linaje no necesariamente se finca a través de las generaciones sanguíneas, sino a través de los gustos que se van retomando por poetas posteriores. En este caso hay una playa de escritores que han seguido como retomando ese antiguo cantar. O sea, eso me parece muy interesante. Hablando de esto que dices, ¿crees que sí hay una mística especial en la poesía de nuestro país? Hablando de linajes. Ya poniéndonos metafísicos en serio, ¿hay algo específico, algo mágico con la poesía que se hace en México? ¿Qué opinas tú también, Reina? Porque justo nuestra intención es hacer ese recorrido
a través, digo, sería vastísimo y no acabaremos nunca, pero tenemos un par de programas para plantearles de repente ciertos momentos muy precisos en la historia del país, el movimiento poético y que ha estado presente. ¿Cuál dirías tú que ha sido una de esas místicas de la poesía aquí en el país, Reina? Considero que el país ha revolucionado desde principios. El hombre, por ser hombre, tiene sensibilidad. Y como decías anteriormente, desde antes de Cristo ya había esa sensibilidad. Desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, tiene que expresar. Entonces, en nuestro país, por supuesto que ha habido una revolución en tantos autores, en tantos poetas, porque de acuerdo a cada corriente tienen algo que decir. Claro. Y considero que es una forma de impactar a través de las letras, de hacer conciencia a través de las letras, de vertirse a través de las letras. No hay una así, sino que simplemente es el momento y la expresión. Cruda, viene. Sí, tienes que algo que decir. Y la sensibilidad de los poetas, eso es lo que te va a dar el plus, ¿no? ¿Qué vas a decir a través de tus letras? ¿Qué quieres que la gente piense, que la gente sienta? ¿Qué quieres provocar? ¿Qué quieres verter en tu poema? Sí, porque estábamos nosotras, mientras preparábamos e ideábamos esta serie con mucho cariño para todos ustedes, hablábamos como, ¿qué etapas podríamos nosotros poner de ejemplo, ¿no? Estábamos en Nezahualcóyotl, la conquista, la colonia, Sor Juana, ¿no? Sí. Los 60, los 80, o sea, hasta ahorita con todo el descontento social que ha habido, por un renacer que se me hace muy válido en la cuestión de la reflexión como tal y la contra, o sea, de estar ahí presentes y resistir. En ese sentido, hemos sido un pueblo con de muchos dolores muy profundos, pero claro, de mucho, de que no perdemos la alegría, no perdemos las ganas, no perdemos, creo que eso es algo de lo que ya parece hasta cliché, pero siempre dicen los extranjeros, es que ustedes sorprenden, somos más felices del mundo. En una encuesta que se acaba de hacer hace una semana, somos el segundo país más feliz del mundo. ¿Y qué significa esa felicidad? Sí. ¿Y qué significa que vivamos felices? Tenemos un linaje lleno así de pletórico de un montón de valores bien profundos que creo que hacen que como sociedad no nos de pique. Entonces, en ese sentido, pues no sé, ¿quieres hacer alguna otra anotación, Alfredo, sobre esta cuestión de la poesía como resistencia? Bueno, sí. Y si me lo permiten, voy a hacer una... bueno, algo muy relacionado con esto es que se está haciendo, en estos meses hay un movimiento de protesta contra la guerra en Palestina y algunos cuates han organizado unas lecturas, entre ellos de poesía, y me han invitado y quizás no tengo la fecha, pero está ocurriendo eso que dices yo, y a muchos poetas creo que están enlistando en eso, ¿no? Lo que queremos es que ustedes acompañen a reflexionar un poquito sobre la poesía, sobre que no nada más es esa parte bonita de cliché, de expresar algo sobre el amor, que sí, ¿no? Que sí lo es, pero hay muchas otras cosas. Entonces queremos que a través de este recorrido descubramos poetas de todo tipo y que podamos entrarle a varias temáticas a través de sus dolores, de observar, porque si algo leí una vez es que la poesía sirve para complejizar el mundo, para sentirlo, pero sí para transformar, después de reflexionar, transformar acciones. ¿Qué me dejó? Algo que me atravesó. Todos tenemos una línea, un par de líneas de una canción, de lo que sea, que nos hizo clic de repente y parecería magia, pero sí nos hizo tomar acción y decir, voy a hacer esto hasta aquí, etcétera. Parecería mágico, pero creo que ese es el gran poder de la poesía y no hay que tenerle miedo. No es aburrida, hay muchas temáticas, muchos géneros y es lo que queremos hacer, que nos acompañen y empezarnos a atrever a preguntar qué más hay en este mundo. Sí, yo puedo decir, la poesía se abre constante de las ideas. Sí. Siempre vamos a tener la poesía como un movimiento constante de una idea. Y pues tenemos algunas recomendaciones. Por favor. Sí, por ejemplo, tenemos grandes poetas mexicanos, grandes poetas. Dentro de ellos, pues, para mí,
una de las más grandes poetisas que nos pueden enseñar muchas cosas a través de sus letras, es Sor Juana Inés de la Cruz. Manuel Acuña, Ignacio Manuel Altamirano, y ya más contemporáneos, Octavio Paz, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer. Pues son unas recomendaciones muy bonitas y profundas para empezar. Yo nada más me quedé con que cuando me enamoré de la poesía realmente fue con Rosario Castellanos en la prepa. Fue así, de ahí empecé a investigar más. Entonces la invitación es a que hagamos esto. Por favor, tus recomendaciones, Alfredo, para la gente que le recomendarías que empezara, algo que te haya marcado así en tu juventud. Pues la gente que no está acostumbrada, definitivamente yo remitiría a Sabines, a quien se le debe haber rescatado para la poesía a algunos nuevos lectores, pues porque su poesía es, aparte de hermosa, de bien manufacturada, es una poesía que salió, se hizo menos académica y mucha gente comenzó, puesto que es fácil entenderla, se convirtió dentro de los lectores de poesía, ¿no? A él en especial, es chapaneco. Todos los chapanecos yo se los recomiendo. Bueno, pues creo que por hoy ha sido suficiente como introducción a este recorrido. Entonces nos despedimos, por favor. Se despide de ustedes Reina Martínez, Alfredo Galicia, Luna Calixto. Esta fue la primera emisión de Poesía a Grito Abierto del Taller de Radio de Santa María Tomatlán. Y pues muchas gracias a Jorge Correa y a Paloma y Sosa. Los controles, apoyándonos en toda la realización, planeación, producción y todo lo demás que surja. Gracias. y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Poesía a Grito Abierto. Hasta la próxima. Pilares presenta Radio Tepec, las voces de mi barrio.